¿Alguna vez te has preguntado cuál es el propósito central de la Iglesia en el mundo? Déjame decírtelo de manera clara y sencilla. Proclamar el Evangelio. Sí, parece obvio, ¿verdad? Pero, en esta época, muchas comunidades cristianas se han distraído, enfocándose en actividades, causas sociales o programas que, aunque valiosos en sí mismos, no son el Evangelio puro. Ahora, quizá alguien diga, ¿no es bueno involucrarnos en todas esas cosas? Claro, pero cuando la esencia, el núcleo, se diluye, el mensaje se tergiversa, el Evangelio, esa palabra tan usada y a veces tan poco comprendida, es el anuncio de salvación para pecadores mediante Cristo. No es activismo, no es moralismo, ni siquiera es religión. Es buenas noticias para quienes lo han perdido todo. Esta es la voluntad de Dios para la Iglesia. Proclamar que Jesús vino a llamar no a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En un mundo saturado de mensajes confusos, necesitamos regresar a lo fundamental. Porque toda desviación, aunque luzca espiritual, es, en el fondo, una falsificación condenatoria. ¿Quieres un ejemplo? En tiempos de Jesús, los fariseos representaban la élite religiosa y, sin embargo, estaban lejos del corazón de Dios. Permíteme contarte una historia. Solo uno de los miles de fariseos de la época llegó realmente a la salvación en los evangelios. ¿Por qué? Porque el evangelio no es para los satisfechos en su propia justicia, sino para los necesitados. Este es el llamado: volvernos expertos en compartir la buena noticia, no expertos en distracciones. Así que, antes de avanzar, hazte esta pregunta. ¿Estoy cumpliendo realmente el llamado de proclamar el Evangelio o me he desviado hacia actividades que, aunque parezcan nobles, se alejan del encargo central de Dios a su Iglesia? Ahora bien, ¿quién era ese único fariseo transformado en los Evangelios? Su nombre es Nicodemo. Su historia, narrada en Juan 3, es una ventana impresionante al choque entre religión y verdadera fe. Imagina a Nicodemo, miembro del Sanedrín, la Corte Suprema judía, un hombre respetado, rico, considerado un maestro de Israel. ¿No sería el candidato perfecto para el reino de Dios? Nicodemo va a Jesús de noche, movido por una inquietud interna. Le reconoce como maestro venido de Dios, porque nadie podría realizar los milagros que Jesús hace sin el respaldo divino. Aquí encontramos dos términos clave: fariseo, un guardián de la ley, símbolo del legalismo, y Sanedrín, máxima autoridad religiosa. Nicodemo tenía todo lo que la religión podía ofrecer, ¿pero bastaba eso? Quizá te identificas con Nicodemo. Tal vez asistes a la iglesia, participas activamente, sabes mucho de Biblia. Pero, ¿has experimentado lo central, lo esencial? Jesús lo confronta sin rodeos. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es como si Jesús dijera, nada de lo que has logrado por tu cuenta te sirve aquí. ¡Qué golpe para el ego religioso! Ahora podrías pensar, bueno, ¿no cuenta la buena conducta? ¿No cuenta el esfuerzo? Jesús lo deja claro. Todo lo externo, todo lo ritual, no cambia el corazón. La cuestión de fondo aquí es el nuevo nacimiento, que trasciende la religión y apunta a una obra divina interior. La historia de Nicodemo nos reta a examinar si confiamos en nuestras obras o si hemos nacido de nuevo. Porque, créeme, hay una diferencia abismal entre saber de Dios y ser transformado por Él. ¿Qué significa realmente nacer de nuevo? Seguramente lo has escuchado 1000 veces en círculos cristianos, incluso se ha vuelto parte de la cultura popular, pero la pregunta sigue en el aire. ¿Lo entendemos? Jesús usa la expresión nacer de arriba, del griego anothen, indicando no un esfuerzo humano, sino una intervención divina. Piensa en el nacimiento físico. ¿Cuánto contribuiste tú al tuyo? Absolutamente nada. Así, el nuevo nacimiento es monergístico. Solo Dios obra en el corazón. Teólogo o no, necesitas entender esto. Ningún rito, sacramento o esfuerzo moral produce vida espiritual. Es, literalmente, una resurrección interna.
Hablando en términos técnicos, somos pasivos en la regeneración y Dios es el único agente activo. A veces oigo. Pero, ¿no puedo hacer algo? ¿No hay un método? ¿Una oración mágica? Mira, la analogía de Jesús es contundente. Así como nadie puede nacer físicamente por decisión propia, nadie puede regenerarse a sí mismo. Romanos 8:8 lo resume. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, esto no significa que no debamos buscar a Dios o anhelar la vida nueva. Significa que toda autojustificación es inútil, toda religión externa, por buena que parezca, es insuficiente para producir la vida que solo el Espíritu Santo puede dar. El nuevo nacimiento es una creación divina, no una reforma humana. Así que la pregunta para ti es, ¿estás esperando que tu esfuerzo religioso te abra las puertas del reino, o has entendido que solo una obra soberana de Dios puede darte entrada? Llegados a este punto, Nicodemo se queda sin argumentos. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo?, pregunta, casi en tono de desesperación. Jesús le responde, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí agua simboliza limpieza espiritual, mientras que espíritu sugiere renovación interna. Dos conceptos fundamentales en el nuevo pacto prometido por Dios. Quizá pienses, ¿por qué Jesús es tan tajante? ¿No es mejor motivar a la gente a portarse bien? Pero la condición humana es más grave de lo que imaginamos. Técnicamente, hablamos de la depravación total. Por naturaleza, el corazón humano está incapacitado para buscar y agradar a Dios. Jesús lo deja claro. Carne solo produce carne, pero el espíritu produce espíritu. Permíteme ilustrártelo. ¿Puede el leopardo cambiar sus manchas? Así de imposible es que produzcas vida espiritual por tu cuenta. Por eso la salvación es un milagro, una transformación que solo Dios opera. No es cuestión de reformar la conducta, es cuestión de recibir un nuevo corazón. Aquí hay conflicto. Nicodemo, con toda su religiosidad, debe admitir que está en cero delante de Dios. Pero aquí también está la resolución. Jesús ofrece lo que nadie más puede dar: vida eterna a todo aquel que cree. No a todo el que logra, sino a todo el que cree. Así que hoy, si te preguntas, ¿hay esperanza para mí? La respuesta es sí, pero solo si dejas de confiar en ti y te apoyas en la suficiencia de Cristo. ¿Cómo termina la historia de Nicodemo? ¿Cómo pasa de la duda y la religiosidad a la verdadera fe? El Evangelio de Juan nos da pistas. Al principio, Nicodemo defiende tímidamente a Jesús ante el Sanedrín. Luego, tras la muerte de Cristo, aparece abiertamente, junto a José de Arimatea, para dar sepultura al cuerpo de Jesús, trayendo una cantidad espectacular de especias, símbolo de respeto y amor. ¿Por qué es tan importante este detalle? Porque muestra que la fe salvadora no es solo intelectual, sino transformadora. Nicodemo arriesga su reputación, su posición y su vida. Ya no es solo un observador religioso, ahora es un discípulo que ha nacido de nuevo. Aquí entran dos conceptos técnicos: regeneración, el acto divino de impartir vida espiritual, y justificación, ser declarado justo ante Dios por la fe en Cristo. Tal vez tú, como Nicodemo, llevas años en la iglesia, has defendido la fe, has hecho buenas obras, pero falta ese giro radical. Confiar solo en Cristo, recibir el nuevo nacimiento y vivir como nueva criatura. ¿Te das cuenta del cambio? De una religión basada en méritos a una relación basada en la gracia. Ahora podrías preguntarte, ¿es demasiado tarde para mí? Absolutamente no. La historia de Nicodemo nos enseña que nunca es tarde para que el cielo descienda sobre un corazón sincero y lo transforme completamente. Lo único que Dios pide es fe genuina, no perfección humana. Así que, amigo, este es el llamado. Deja las obras muertas, abandona la autojustificación y clama a Dios por el nuevo nacimiento, porque la fe que salva es aquella que descansa en la obra terminada de Cristo, no en tus logros. Llegamos al final de este recorrido con una pregunta vital. ¿Qué hacemos con todo esto? Si la voluntad de Dios para la Iglesia es proclamar el Evangelio,
Si el nuevo nacimiento es una obra soberana de Dios, ¿cuál es nuestro rol? Te lo resumo. Ser instrumentos fieles que anuncian la verdad y oran para que Dios haga el milagro. Tal vez pienses, ¿no es nuestra responsabilidad convencer o convertir a la gente? No, nuestra responsabilidad es proclamar con claridad y amor. La obra interna la hace solo el Espíritu Santo, así como el viento, invisible, impredecible, irresistible. El Espíritu obra en aquellos que menos esperamos. Déjame contarte una realidad. Nunca ha habido un mejor momento para compartir el Evangelio. El mundo busca respuestas y la Iglesia tiene el mensaje más urgente y relevante. Vida eterna, gratuita, por medio de la fe en Cristo. No te distraigas con lo secundario. Mantén el enfoque. Entonces, ¿cómo proclamar? Sé claro, sé bíblico, sé compasivo. Explica la necesidad del nuevo nacimiento y muestra el camino de la fe. Ora por las personas, porque solo Dios puede abrir sus corazones. Y sobre todo, no te desanimes. Cada historia de transformación, como la de Nicodemo, es prueba de que el Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación. Así terminamos este episodio, con un llamado urgente, valiente y esperanzador. Que tú y yo seamos fieles en proclamar el verdadero Evangelio, y que veamos a muchos nacer de nuevo por el poder soberano de Dios.